Bueno, en principio, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Por qué estamos discutiendo la ley de alquileres? Evidentemente, creo que todos coincidimos que hay una crisis habitacional en la Argentina y una crisis también en el mercado de alquileres. Eso hizo que hace un tiempo, y en el medio de la pandemia también hay que decirlo, entrara en discusión la posibilidad de darle un sentido a esa crisis, ¿no? Distintos sectores intentaron explicar las razones de esa crisis. Entiendo que algunos de estos sectores, en particular del mercado inmobiliario, con acompañamiento de sectores políticos, etcétera, lograron imponer determinada idea o lograron que determinada idea fuera hegemónica, primero en los medios de comunicación, después en una parte de la sociedad. Por lo tanto, no me extraña que alguien, un propietario, un inquilino, etcétera, pueda acompañar esas ideas que se construyeron en este tiempo, aun cuando posiblemente de la aplicación de alguna de las recetas frente a ese diagnóstico termine generándose algún perjuicio a sus propios intereses. Entonces se impuso la idea que es culpa de la ley todo eso que pasa. Recién escuchaba al diputado Cacase que dijo algo distinto. De alguna manera me parece bueno que podamos ser leales en ese sentido. Creo que si realmente nos ponemos una mano en el corazón, nadie en su sano juicio puede decir que todos los problemas que tiene el mercado inmobiliario en la Argentina son producto de una ley que, lo dijo la compañera Carolina Aguilar, entre otros y otras, entró en vigencia en plena pandemia, entró en vigencia en el marco de un proceso inflacionario, entró en vigencia tras algunos decretos protectivos, fundamentalmente de los inquilinos, en la etapa más dura de la pandemia. Entró en vigencia, pero en algunos de sus aspectos no terminó de entrar en vigencia porque, y lo dijo la diputada Marciota, muchos de sus artículos no están siendo aplicados. Y además una ley que no llegó a cumplir ni siquiera el ciclo de un contrato de alquiler, tal cual lo establece, de 3 años. Y en una Argentina que además, en la que además la venta de inmuebles se hace en dólares y los alquileres se cobran en pesos. En una Argentina además donde hay un proceso, que no es solo un proceso local, sino internacional, de financiarización de la vivienda que también genera sus efectos, entendemos nosotros, nocivos en el mercado de alquiler. Es decir, de todo esto parece ser responsable una norma. Y en particular de lo que más duele, por lo menos a los inquilinos, que es el alza del precio de los alquileres. Frente a esto, apareció en algún momento una idea fuerza, que es sin más, la derogación de esta ley. De hecho, hay actuales diputados y diputadas que hicieron campaña, bueno, lo dijeron algunos diputados, que hicieron campaña, lo dijo Píparo recién, que hicieron campaña promoviendo la derogación de esta ley. Es decir, una ley donde creo que todos coincidimos que tiene aspectos positivos, algún aspecto negativo y otros incumplidos, vamos a derogarla, fue el planteo de algunos, ¿no? Es decir, como decía mi abuela, tiremos el agua sucia con el bebé adentro. Después, cuando se dieron cuenta algunos sectores de la política que no había un acompañamiento, y lo vimos en las comisiones informativas, de ningún actor del mercado inmobiliario a esa idea de derogación, como por ejemplo los corredores inmobiliarios a los que se les reconoce el carácter de habilitados para la intermediación, van a pretender o van a querer que se derogue esa norma que les garantiza ese rol. Bueno, ahí aparecieron estos planteos que fueron por 3 artículos, casualmente, aquellos que defienden o que protegen o que son protectivos de los inquilinos. Ya no se tiraba el agua sucia con el bebé adentro, sino que tiraban el bebé y nos dejaban con el agua sucia. Entonces, bien, acá se nos pidió legislar con criterio científico o en base a información científica. Después
otros diputados del mismo bloque, del mismo interbloque, nos dicen que doña Rosa le dijo tal cosa, que el pequeño propietario de la vuelta de la esquina le dijo tal otra, pero nos piden legislar con criterio científico. Bueno, las reuniones informativas, entre otras cosas, fueron para eso. Las reuniones informativas nos permitieron tener acceso a estudios, por eso es importante venir, por eso es importante escuchar, por eso es importante participar, y no solo sentarse, dar un discurso y después con ese discurso poder aparecer en las redes sociales, sino tratar de discutir y llegar a un acuerdo, pero sobre todo escuchar a los actores y actrices de ese mercado inmobiliario y a quienes desde determinada expertise vinieron a traer números. Miren, un dato elocuente, y están los informes y seguramente obran en secretaría esos informes que los distintos centros de estudios, economistas que vinieron, expusieron. El alza de precios de los alquileres, en algunos casos por encima de la inflación, no es efecto del ICL, del índice de contrato de locación, sino sobre todo y fundamentalmente de las renovaciones y de los nuevos contratos, dos aspectos que no están regulados. El ICL siempre fue 10 puntos por abajo en estos últimos 20 meses de la inflación. Mal haríamos en pasar de 3 a 2 años los contratos de alquileres, porque está, por lo menos para el interés de los inquilinos, claro está, como dijo el amigo Fagioli, porque estaríamos estableciendo más renovaciones y más nuevos contratos, que es lo que está llevando más arriba de la inflación en muchos casos los alquileres. Ni hablar de 1 año a 6 meses la indexación, hay que hacer el número más, sentarse y hacer el número, es un 11% más en cada contrato de alquiler para el inquilino. Y el segundo dato elocuente y más importante, porque desmonta la principal argumentación en contra de esos 2 o 3 artículos protectivos de los inquilinos. La caída de la oferta de los alquileres es previa a la aplicación de la ley de alquileres. Hay un estudio del CEPA que invito también a visitar, a pedir acceso a la Secretaría de la Comisión para poder tener esos elementos científicos para legislar, que claramente señala que la caída en la oferta de los alquileres es previa, es del 2019, es previa a la pandemia. Diputado, y previa, sí, voy redondeando, a la ley de alquileres. Entonces, acá se habló de hacer ideología, como una crítica, como un planteo. Mire, nuestro dictamen no es ideológico ni ideologicista, es bien concreto y operativo. Promueve incentivos fiscales para promover mayor oferta, promueve corrección de algunos aspectos de la ley, para hacerla operativa, por ejemplo, como la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor para resolver conflictos, algo que hoy es de muy difícil cumplimiento, ese aspecto de la ley. Y entendemos que hacer ideología es otra cosa. Lamentablemente le estoy respondiendo a un diputado que ya se fue, el diputado Acef. Para nosotros hacer ideología es hacer campaña promoviendo la derogación de una ley sin haber tomado en cuenta ningún aspecto, ni siquiera la opinión de aquellos a los que supuestamente con los que se quiere ser condescendientes, como por ejemplo los corredores inmobiliarios, y después terminar quedando pedaleando en el aire. Nosotros establecemos una propuesta que fundamentalmente apunta a promover uno de los déficits, sí, que creemos que existe del mercado inmobiliario, que es la falta de oferta. Gracias, presidenta.